Había una gallinita que encontró un hermoso grano de maíz y pensó que si lo sembraba podría tener con el tiempo fina harina y con ella cocería en el horno sabrosas tortas de maíz. Se puso muy contenta y acudió en busca del pato y del cerdito. ¿No queréis ayudar a sembrar el grano de maíz? Yo no. Guau, guau, yo tampoco. Ellos no tenían ganas de trabajar, así que nuestra gallinita tuvo que coger el azadón y sin que nadie la ayudara, sembró la semillita en la tierra. Pasó algún tiempo y hubo que arrancar las malas hierbas que crecían en el terreno y preguntó a sus amigos. ¿Y también no queréis ayudar a sacar las malas hierbas? Yo no. Guau, guau, yo tampoco. Ella sola tuvo que hacer el trabajo. Ya empezaba a nacer la planta, ahora había que sacar agua del pozo para regarla. Y como la gallinita tenía muchas cosas que hacer, pidió ayuda a sus amiguitos. ¿No queréis ayudar a sacar agua del pozo? Yo no. Guau, guau, yo tampoco. La gallinita tuvo que ir sola por el agua. El agua y el sol hicieron crecer fuerte el maíz. Se presentía una hermosa cosecha, pero había que trabajar para que no se estropeara. Había que escardar y cuidar las plantas, y la pobre gallinita lo tenía que hacer todo. Si la ayudara un poquito, la gallinita tuvo que recoger el maíz ella sola y llevarlo al molino, para que se convirtiera en harina, y cargarlo en una carretilla para poder trasladarlo hasta el horno, que estaba en la entrada de la aldea, ella solita. Y le pidió ayuda a sus amiguitos y les dijo: Amiguitos míos, ¿me ayudáis a comer este pan? Yo. No, 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 no. Y colorín